traders, la última lección, la lección número 10 del segundo mes de la mentoría anual de ACA Trading. En esta lección vamos a estudiar el módulo de gestión profesional. Con gestión, básicamente, hacemos referencia a cómo manejar una cuenta de trading, ¿de acuerdo? Independientemente de si es con fondos propios o si es con fondos prestados, como lo son las cuentas de financiamiento o de fondeo. Recuerden que cuando nosotros empezamos este segundo mes, abarcamos distintos factores psicológicos, financieros, ¿ok? ¿Qué cosas no deberíamos de hacer? ¿Qué cosas sí deberíamos de hacer? ¿En qué enfocarnos, ¿ok? Cuando estamos dando lectura al price action y sobre todo en qué deberíamos o qué decisiones deberíamos de tomar cuando perdemos operaciones. ¿Ok? Entonces vamos a moldear el plan de trading que hemos estado estudiando a lo largo de este segundo mes, empezando por cómo plantearíamos, ¿ok? Una operación, qué parámetros le colocaríamos a esa operación, ¿ok? Vamos a plantear dos escenarios a lo largo de esta presentación en donde se perdería, ¿ok? Una operación y otra se ganaría. También les voy a dar algunas recomendaciones sobre en qué caso sería factible que ustedes saquen parciales y en qué caso sería mejor que ustedes mantengan la operación. Claro, es importante recalcar que mantener una operación implica que ustedes tengan el enfoque muy bien establecido. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pueden sufrir una reversión y esa reversión puede tocar su stop loss o causarles un break-even. En ese sentido, cualquiera de las decisiones, ¿ok? que ustedes vayan a tomar no va a afectar su psicología. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nos basamos en los modelos que hemos aprendido a lo largo de estos 2 meses, en los conceptos, en los horarios de alta probabilidad, probablemente reduzcamos la probabilidad de perder un trade, ¿ok? Sobre todo porque vamos a saber gestionarlo. Lo principal que vamos a hacer entonces es seleccionar el instrumento financiero que vamos a operar, ¿ok? Y voy a colocar un instrumento financiero aleatorio. En este caso he seleccionado eurodólar, ¿ok? Esto es importante que ustedes lo definan en su plan de trading. Yo lo he mencionado anteriormente. Ustedes no necesitan 1000 pares para ser rentables. Solo necesitan un instrumento, un plan de trading, un modelo de gestión, un modelo operativo, un estilo de trading, ¿ok? Un horario, una sesión, un día de la semana. Estos factores, ¿ok? Contribuyen a su desarrollo como traders. No necesitan, ¿ok? Confundirse o llenarse la cabeza de muchísima información, ¿de acuerdo? Escojan un par, elijan, en el caso de Forex, un par de divisas. Si es que operan criptos, elijan un instrumento, ¿ok? Si es que operan commodities, elijan el oro, petróleo, plata, ¿ok? Si es que operan opciones, si es que operan índices bursátiles, suficiente con un par. En la medida en la que lo dominen, suficiente con un activo, perdón, un instrumento. En la medida en que lo dominen, van a estar más dispuestos o más abiertos a involucrarse en otros activos, ¿ok? Entonces, importante seleccionar el par que se va a operar o el activo financiero que se va a operar. Y lo siguiente es, ¿cuánto capital es que tengo? ¿Okay? ¿Cuál es el capital que tengo yo en mi cuenta de trading? Para este ejemplo, para esta lección, vamos a colocar un capital de $10,000, ¿ok? Que sería el capital base que te provee una cuenta de fondeo, ¿ok? Como también podría ser un capital que tú perfectamente podrías conseguir. Para capitales menores, recuerden que para $100, $200, $300, sugiero 1001 veces que apliquen a cuentas de fondeo, ¿ok? Independientemente de si son cuentas de fondeo para operar Forex, CFDs, ¿ok? En índices bursátiles o para operar futuros, es importante que mejor esos $100, 200, 300, $500 que tengan en su bolsillo, en su cartera, los inviertan de ese modo. ¿Por qué? Porque les va a durar más, ¿de acuerdo? En este sentido, en base al capital que nosotros tengamos en nuestra cuenta de trading es que vamos a seleccionar el riesgo, ¿ok? Asumible. El riesgo que vamos a asumir para este ejemplo es del 1%. En este sentido, vamos a arriesgar únicamente $100 por operación siempre y cuando nosotros tengamos $10,000 en la cuenta de trading. Si es que ese capital se reduce, recuerden que por el modelo de gestión que está publicado gratuitamente en YouTube, ustedes deberían reducir el riesgo. Es algo que también hemos estudiado en alguna de las lecciones de este mes, de este segundo mes, ¿ok? Y que serviría como un plan de contingencia, la reducción del riesgo en cuanto ustedes asumen una pérdida, ¿ok? Recuerden que
Los pips stop loss que hemos trabajado cuando hablamos o estudiamos la opción de la construcción de setups de bajo riesgo es de 10 pips, ¿ok? No es, por decirlo de alguna forma, no es obligatorio que ustedes, si recién están comenzando, al menos para Forex, em, se estresen o se esfuercen demasiado por conseguir un stop loss de 10 pips. Recomiendo muchísimo que empiecen con el stop loss con el que se sientan más cómodos, ¿ok? En base a ese stop loss, que puede ser de 20 o 30 pips, ustedes van a ir formulando una bitácora de trading. Esa bitácora de trading, que puede ser de 10 operaciones, 20, 50, 100 operaciones, ¿ok? Les va a servir para definir cuál va a ser el modelo de ratios que hemos estudiado en una de las lecciones anteriores que van a aplicar. ¿Ok? Si ustedes tienen un porcentaje de acierto menor a 50%, probablemente necesiten un ratio mayor a un 1 a 3. Si ustedes tienen un porcentaje de acierto mayor a un 50%, ustedes, probablemente sea suficiente con un ratio de 1 a 2 e inclusive con un ratio de 1 a 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importantísimo que lo definan en base a su historial de trading. Si es que están operando en una cuenta de demostración, no operen o no coloquen operaciones por colocarlas, colóquenlas conscientemente. ¿Por qué? Porque en base a esa historial ustedes van a moldear su plan de trading, ¿ok? Entonces vamos a definir 10 pips de stop loss o 10 puntos de stop loss independientemente del instrumento que estén operando, que vayan a operar, ¿ok? Y se tiene que definir algo muy importante, ¿ok? Si yo voy a arriesgar el 1% en esta operación o en una potencial operación que voy a colocar dentro del mercado y quiero tener 10 pips de stop loss, ¿ok? Debo definir con anticipación cuál va a ser el valor de mi punto o de mi PIB. En este caso, para eurodólar, que es un instrumento dentro del mercado de Forex, el valor del PIB va a estar establecido en $10, ¿ok? $10 por 10 pips hacen un total de $100, ¿ok? Esto, por ejemplo, si es que operan dentro de una cuenta estándar. Si es que operan con una cuenta SN o con una cuenta Search Spread, van a tener que incluir allí la comisión que el broker les cobre. ¿Ok? Vamos a hacerlo en términos académicos, muy sencillo. Las anotaciones de cómo considerar, ¿ok? Las comisiones para cuentas SN o Search Spread o RAW, como se conocerían algunos brokers, van a estar en las weekly notes, ¿de acuerdo? Ahora, el lotaje es algo muy importante que nosotros debemos conocer antes de entrar o colocar una operación dentro del mercado o cuando vayamos repito, colocar una operación en MetaTrader 4 o 5, el que sea que utilicemos. Es importante que definamos cuál es el lotaje y es importante saber qué lotaje es el que le va a dar ese valor a mi PIB. Para este caso, eurodólar, al ser un par mayor, ¿ok? Si yo necesito que el bit valga $10, yo voy a asumir un lotaje de un lote, ¿de acuerdo? Ese va a ser el lotaje que yo voy a asumir. En este ejemplo operativo, ¿ok? Vamos a colocar un ratio de riesgo-beneficio de un 1 a 3, ¿de acuerdo? Imaginemos que sí, estamos en el promedio, es decir, un porcentaje de acierto de 50%. Por lo tanto, va a ser importante que tengamos en consideración un ratio de un 1 a 3. Al menos para empezar, esto es crucial, ¿ok? ¿Por qué? Porque recuerden que les he comentado que es lo único que va a sostener su racha de pérdidas. Vayamos entonces al ejemplo. Recuerden que comenzamos a estudiar los gráficos de esa temporalidad mayor, ¿ok? Voy a citar solo dos temporalidades porque el análisis de cada temporalidad lo tienen o lo van a tener si es que aún no reciben las lecciones en básicamente el mes 2 de la mentoría anual y en muchos de los videos aplicativos que se comparten con ustedes. En este ejemplo estamos en temporalidad diaria, ¿de acuerdo? Y he establecido un nivel muy específico, que es un Fair Value Gap, ¿ok? Ese Fair Value Gap sirve como primer nivel de patrocinio institucional para que nosotros coloquemos trades en corto, ¿ok? Sin embargo, fíjense que por encima de ese Fair Value Gap, nosotros tenemos un Bearish Proportion Block, ¿ok? Entonces, en este sentido, tenemos dos niveles que podrían servirnos para la colocación o la construcción de setups en corto. Entonces, ¿qué hacemos? Formulamos el setup por probabilidad y en horario. Es decir, que vamos a ubicarnos dentro del contexto. Vamos a esperar que el precio bien utilice el equilibrium del Fair Value Gap, el punto máximo del Fair Value Gap, ¿ok?
y vamos a estudiar en qué horario es que llega justamente a esos precios específicos, porque recuerden que nosotros utilizamos como acá traders, utilizamos precios específicos y si es que no los utilizamos para entrar al mercado, esperamos formación de swing high o swing low en esos precios específicos o dicho de otra forma, esperamos formación de un order block en esos precios específicos, ¿ok? Pueden ser precios específicos definidos por, en este sentido, el comienzo de un fair value gap y el final o el equilibrium de un fair value gap, como pueden ser la apertura de un order block, ¿ok? El cierre de un order block o el mean threshold de un order block, ¿de acuerdo? Esos son los niveles que básicamente estaríamos utilizando para esperar estas confirmaciones, porque servirían como confirmación para que nosotros ingresemos al mercado. Entonces, voy a definir el nivel más próximo. Recuerden que les he mencionado que el precio tiende a reaccionar a los niveles más próximos del price action. Ahora, esto para, por ejemplo, quienes operan o aplican un estilo de trading scalping, ¿ok? Es bastante ventajoso, ¿ok? ¿Por qué? Porque el primer nivel que ustedes encuentran en su camino es un nivel que les va a servir para aprovechar un movimiento direccional o una expansión de 10, 15, 20 pips, ¿ok? Esto independientemente del instrumento, a menos que sea un instrumento muy poco volátil como el euro suizo o el euro franco. Es importante que sí conozcan que al menos para los scalpers nos va a servir muchísimo, ¿ok? ¿Por qué? Porque podemos aprovechar básicamente lo que repito, movimientos direccionales de corto plazo. Para aquellos traders que aplicamos intraday trading o swing trading, vamos a tener que esperar que el precio se introduzca precisamente a los niveles de patrocinio institucional más claros dentro del price action. En este sentido, sería, por ejemplo, este bearish propulsion block, ¿ok? Esta vela alcista. Ok, vamos entonces a trabajar sobre el Fair Value Gap, que sería la primera zona, okay, la primera área a la cual el precio ha llegado. Ok, perdón por... tenía que carraspear un poco. Ok, como les estaba mencionando, vamos a trabajar sobre el Fair Value Gap, que sería la primera área, la primera zona a la que el precio ha llegado, que ha alcanzado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a reducir directamente a temporalidad de una hora, porque algo que quiero que estudiemos juntos es la reacción del precio, ¿ok? Cómo nosotros podríamos colocar trades o ir colocando trades justamente en esas reacciones. Fíjense que está establecida la zona del Fair Value Gap, ¿de acuerdo? Tenemos el punto máximo, el punto mínimo, perfecto. Además de ello, tenemos un bearish proportion block por dentro del fair value gap y está delimitado el mean threshold de ese bearish proportion block como niveles que potencialmente vamos a utilizar, ¿ok? Sea para qué, para mitigar un trade en pérdida. ¿Por qué? Porque véase que, por ejemplo, y vamos a mostrarlo a continuación, hay traders que inmediatamente ingresa el precio del fair value gap, colocan cortos y su stop loss, claro, utilizarían un stop loss de 10, 20, 30 pips y probablemente se ha tocado, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué? Porque quizá no se tiene en consideración el horario en el que está llegando el precio, no se tiene en consideración la kill zone que genera movimientos de euro swing o stop hunts, ¿ok? Entonces, allí es cuando nosotros deberíamos o debemos estudiar nuestros errores para no volverlos a cometer después. Véase que el precio llega al punto máximo o al final del Fair Value Gap a las 5 de la mañana, hora New York. Ok, véase aquí, 5 de la mañana, hora New York. Estamos justo al término de la London Open Kill Zone, ¿ok? Sin embargo, tenemos London Session a continuación. Tenemos el precio alcanzando el punto final del Fair Value Gap e inmediatamente creando una expansión bajista, ¿ok? Olvidémonos por un momento del instrumento financiero. Solo un momento para hacer un paréntesis, ¿de acuerdo? Si esta fuera una temporalidad de 4 horas, este movimiento direccional pequeño por dentro del Fair Value Gap, que es tu rango de trading operativo, ¿ok? Pueden ser 50 pips, tranquilamente, ¿de acuerdo? Entonces, repito, el trading de rangos es el trading de mucha mayor alta probabilidad, es un trading muy tranquilo, muy fluido, es un trading, es un contexto de trading en el que ustedes van a encontrar setups muy sencillos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Hago alusión a esto porque si ustedes pretenden, por ejemplo, ¿no? Colocar trades, a ver, voy a corregir el color allí. Vamos a corregir el color allí. Colocar trades en venta a lo largo de toda esta curva de compras probablemente cometan errores. Entonces, ¿qué mejor
mejor como primer tip, ¿ok? Esperar que el precio se introduzca por dentro de un rango que esté claramente definido como lo es este Fair Value Gap, ¿de acuerdo? Entonces vamos a trabajar sobre ese Fair Value Gap teniendo en consideración, claro, para un siguiente o posterior trade, el mean threshold. En este contexto, de acuerdo con los niveles previamente ya definidos. Vamos entonces a reducir de temporalidad para estudiar qué puntos potencialmente se hubiesen generado las entradas, ¿de acuerdo? Recuerdo, repito, en alguna de las lecciones recuerdo haberles comentado que podríamos anticipar la formación de un order block, ¿ok? Y anticipar la utilización del mean threshold de tal order block. Puede ser de tipo bullish o en este caso de tipo bearish, ¿ok? Tenemos entonces aquí, voy a hacer un acercamiento nuevamente, tenemos un bearish order block, ¿ok? Formado justamente una vez que el precio ha alcanzado el punto final del Fair Value Gap. Luego de ello, fíjense cómo, recuerden que según la lección número 1 del bloque 3 de prementoría, les he enseñado, que es algo que también vamos a estudiar en el cuarto mes de mentoría anual, pero en prementoría ya tienen cuándo validar un order block o cuándo entender que un order block ya está o ya tiene altas probabilidades de funcionar. En principio, que ese order block se haya formado en una neutralización. Segundo, que ese order block, basándonos en este contexto, si haya llegado básicamente un precio específico, como lo es el precio final del Fair Value Gap, ¿ok? Tercero, ver cierres de vela por debajo del punto de apertura de ese order block, ¿ok? Y cuarto, no ver cierres de vela por encima del mean threshold de ese order block. Fíjense entonces como yo acá tengo el precio creándome el bearish order block, swing high, expansión o una especie de swing impulsivo bajista, y fíjense cómo el precio crea un retroceso. Ok, aquí tengo insights interesantes de estudio. Principalmente, para traders, tengo este mínimo, ok, si es que se está viendo, ok, si no voy a hacer esto un poco más, ok. Primer mínimo, el precio antes de romper este mínimo, ok, crea un siguiente mínimo y luego retrocede. Ok, véase lo siguiente. El precio está retrocediendo justamente hacia lo que yo o nosotros ya habríamos anticipado, que sería el mean threshold de ese bearish order block, ¿de acuerdo? Es un mean threshold anticipado. Por lo tanto, yo podría perfectamente colocar mi trade en corto o en venta en ese nivel, ¿ok? Fíjense, esto es algo muy interesante porque yo a lo largo de todas las lecciones, ok, les he enseñado un sinfín de setups y lo voy a seguir haciendo a lo largo de toda la mentoría anual, incluso en algunas ocasiones repitiendo alguno que otro, pero observando otros factores, ¿ok? Otros insights. A mí me gusta llamarle insights, porque no todos los contextos son iguales, ¿ok? Es importante desarrollar criterio, es importante desarrollar capacidad de interpretación, ¿ok? Porque esto es lo que básicamente nos permite tener una lectura mucho más fluida, ¿ok? Y no confundirnos, sino entender lo que realmente está sucediendo y por qué está sucediendo. No nos basamos en una estrategia estática, no nos robotizamos con un modelo, no, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, como les estaba mencionando, tenemos una entrada bastante agradable dentro del mean threshold anticipado de ese bearish order block. Perfecto. Lo que hay que hacer entonces es definir dónde vamos a colocar el stop loss. Olvidémonos también por un momento de la temporalidad. Si yo hasta este máximo tengo 10 pips de stop loss, ok, estoy en condiciones óptimas de colocar un trade en ese nivel. ¿De acuerdo con traders? Si yo hasta ese máximo tengo 10 pips de stop loss o 10 puntos de stop loss o la cantidad de puntos o pips de stop loss que yo he establecido en mi plan de trading, yo estoy en condiciones óptimas de colocar una operación en corto allí. Entonces, simple y sencillamente, lo siguiente sería observar o básicamente establecer el ratio, ¿ok? El horizonte. Es importante que desarrollemos un poco de velocidad cuando hagamos esto, ¿ok? Porque apenas veamos la formación de ese very short block, nosotros potencialmente esperaríamos que sea validado, ¿ok? Entonces, la velocidad, ¿en dónde está? En que nosotros definamos punto de entrada, definamos stop loss y definamos ratio, que bajo este plano, esta presentación está definido en un 1:3, ¿ok? Entonces, eso va a ser interesante que nosotros lo hagamos con rapidez, con velocidad. Poco a poco, recuerden exponerse en una cuenta de demostración, no tienen que exponer su dinero propio. Listo, primer setup en un mean threshold anticipado, ¿ok? Tenemos expansión bajista, pequeño retroceso, mitigation black,
expansión bajista nuevamente. Vamos a ver entonces dónde hubiese, dónde hubiese estado mm, el stop loss, el take profit, la cantidad de pips a la que podríamos ir, ok, en este contexto. Mostremos entonces dónde se hubiese podido establecer justamente el stop loss desde la entrada en el min threshold de ese, perdón, min threshold anticipado de ese bearish short block. 10 pips de stop loss por encima de este máximo formado en el punto final del fair value gap óptimo, ¿de acuerdo? Óptimo. Tenemos entonces entrada en ese nivel, iría yo por un ratio de 1 a 3, entonces busco 30 pips, ¿de acuerdo? Esos 30 pips tienen que estar, ok, en armonía con lo que yo encuentre en el camino, ¿ok? Necesito que neutralizar mínimos de la curva anterior. Esto, según los primeros bloques 1 y 2 de implementaría, encontrar neutralizaciones en internal range liquidity, sobre todo en internal range liquidity. Véase lo siguiente. Tenemos consolidación, ciclo de entrada de precio, Euro swing y expansión bajista. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos? Podemos tener acá un banderín, Euro swing y expansión bajista. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo unificamos básicamente todos los temas que hemos estudiado, justamente no solamente en el mes 2, sino en el mes primero. Tenemos 30 pips de take profit. Aquí perfectamente nosotros pudiéramos haber mantenido el trade, ¿de acuerdo? ¿Cuántos pips, o perdón, cuánto porcentaje de riesgo es que estamos asumiendo en esta operación? ¿Quién me lo coloca en el chat? Perfecto, Johan, 1%. Perfecto, Ángel, Marcela, Diego, perfecto, 1%. Entonces, si yo asumo un 1%, potencialmente lo que voy a obtener de retorno es un 3%. ¿De acuerdo? Si es que yo mantengo esa operación. Véase que sí la pudiera mantener, pero dependiendo de mi porcentaje de acierto, que es algo que ya les he mencionado hace poco, hace breves minutos, dependiendo de mi porcentaje de acierto, yo voy a tener que establecer esto en mi plan de trading. Ahora, es importante esto, ¿ok? Acá traders, es importante esto y se lo he mencionado en el módulo de gestión, o perdón, en la lección de gestión de operaciones. Nosotros, el hecho de mantener una operación, ¿ok? A por el ratio, no quiere decir que no gestionemos el stop loss, ¿de acuerdo? El stop loss sí lo podemos gestionar. ¿Por qué? Porque a pesar de tocar un break-even, tal y como lo hemos estudiado, aún podemos tener insights que favorezcan la recolocación de una operación en la misma dirección, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser materia de estudio por cada uno de ustedes, ¿ok? En sus gráficas. Veas entonces que he conseguido 3% de mi capital, básicamente. Una operación muy bonita, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Ok, esta es una operación en la que probablemente algunos sí tomarían, algunos no tomarían. ¿Por qué? Porque otros traders se van a equivocar, ¿de acuerdo? Es inevitable asumir pérdidas, lo hemos estudiado en este mes. ¿Y qué sucede con ello? Sucede cuando nos confundimos, ¿ok? Con el nivel a seleccionar. Por ejemplo, nosotros podemos establecer el equilibrium del fair value gap, que como un nivel trabajable, ¿de acuerdo? Vemos entonces o nos percatamos entonces que el precio ha llegado al fair value gap en este primer punto y nosotros ingresamos al mercado, colocamos una operación en corto justamente en ese equilibrium del fair value gap. ¿Por qué? Porque ya estamos básicamente dentro del vacío de liquidez estrecho específico que ha formado el price action y esperaríamos una reinyección, okay, de liquidez o en su defecto básicamente que el market maker liquide sus posiciones y eso envía el precio en la dirección contraria. ¿Ok? Sin embargo, si un trader aquí colocase una operación basándonos en lo que podemos observar ya de una vez, porque tenemos ya el price action básicamente desarrollado, probablemente este trader colocando su operación en el equilibrium del fair value gap con 10 pips de stop loss, basándonos en el plan que estamos trabajando, tendría un stop loss tocado. ¿De acuerdo? Esto no está mal acá, traders. Esto no está mal, ¿ok? Sin embargo, es importante que gestionen sus cuentas. El tiempo es el único ente que a ustedes les va a brindar la experiencia, ¿de acuerdo?
La experiencia, ¿para qué? Para decidir qué nivel utilizar con mayor probabilidad. Pero lo que los va a salvar siempre de las pérdidas que tengan por seleccionar un nivel erróneamente va a ser la gestión. Entonces, ok, imaginemos que hemos perdido el 1% en esta operación. Bueno, se perdió el 1%, no sucede nada, ¿de acuerdo? Vamos entonces a volver a reformular el plan de trading después de una pérdida, ¿de acuerdo? ¿Cuántos dólares perdimos en esa primera operación si arriesgamos el 1%? Colóquenlo en el chat. 100, perfecto, excelente. Excelente a todos los que han colocado 100. Muy bien. Gracias por participar. Me gusta muchísimo eso. Entonces, ahora tenemos un capital de $9,900. ¿Correcto? ¿Estoy bien? Sí, ¿verdad? Perfecto. Basándonos en los modelos de gestión de capital y de riesgo que les he explicado en este mes y gratuitamente también, deberíamos tomar la decisión de reducir el riesgo, ¿ok? De 1% a 0,50%. Esto quiere decir que ahora yo en una siguiente operación voy a asumir solo $50, ¿ok? Solo voy a colocar 0,50%, claro, del capital inicial. Puede ser del capital inicial como puede ser del capital actual. Para efectos académicos lo voy a hacer del capital inicial, ¿ok? Para que no hablemos tanto de decimales. Perfecto. Bien, vamos entonces a considerar nuevamente 10 pips de stop loss, ¿ok? No necesitamos más para hacer las cosas bien. Sin embargo, aquí el valor del pip va a cambiar. ¿Cuánto sería el valor del pip si es que yo ahora voy a colocar $50 en 10 pips? ¿Cuánto sería el valor del pip? Colóquenlo ahí en el chat, por favor. Los que, claro, lo pueden calcular. Perfecto, $5. Excelente. Entonces, mi valor de pip va a ser de $5. Por lo tanto, el lotaje que yo voy a asumir ya no sería de un lote, si es que necesito reducir el riesgo, ¿verdad? Sino va a ser de 0,50 lotes. Y voy a aplicar el mismo ratio de riesgo-beneficio, que va a ser una relación o una proporción de un 1 a 3. ¿Perfecto? Entonces, vayámonos. Ahora, imaginemos, ¿de acuerdo? Que seguimos teniendo parámetros bajistas en la operación anterior, ¿ok? O en el contexto, perdón, contexto anterior. Nosotros hemos entrado entonces en el equilibrium del Fair Value Gap, stop loss con 1%, no pasa nada, ¿ok? Esperamos que el precio llegue al final o el punto final del Fair Value Gap y tomamos la decisión, mejor dicho, de colocar este 0,50% con el fin de mitigar la pérdida anterior. Por lo tanto, ese 0,50% va a ser colocado en mis 10 pips stop loss y voy a ir a por la cantidad de pips que establece el ratio, que serían 30 pips, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo estaría ganando en esta operación de mantenerla, ok, hasta el final, 1,5%. ¿Qué quiere decir esto acá, traders? Colóquenlo en el chat. ¿Qué quiere decir esto? A simple vista. Perfecto, Eduardo. Perfecto, Eduardo. Perfecto, Johan. Perfecto. Excelente, los felicito. Mitigué mi pérdida, recuperamos y ganamos. Eso es excelente. Eso es excelente. ¿Ok? Esa es la idea. La idea de gestionar profesionalmente una cuenta es que sepamos mitigar pérdidas y reducir el riesgo y que soportemos la mayor cantidad de tiempo, ok, vivos. Recuerden que solo tenemos una vida, una cuenta de trading. Entonces, la idea es que los golpes que recibamos los esquivemos, ¿de acuerdo? No nos dejemos matar por el mercado. Es decir, no quememos nuestras cuentas de trading arriesgando el doble, ¿ok? Se puede acá traders asumiendo porcentajes muy bajos de riesgo, duplicar cuentas, ¿ok? Y sí, lo digo con total certeza. Michael Hursten se hace 45% en un día porque él tiene 30 años de experiencia, ¿ok? O más, de hecho más. Pero si eres un trader que recién estás comenzando, hacer un 1,5% en una operación, habiendo mitigado una pérdida anterior, es excelente. No te desesperes, vive tu proceso, trabaja, crece, desarrollate a tu propio ritmo, ¿de acuerdo? Cada trader tiene un ritmo diferente, ¿ok? No sientas envidia de que otro trader haga 10% en una operación o 5% en una operación. Ve despacio, ¿ok? En la medida en la que domines el método de gestión, vas a darte cuenta de que es muy sencillo incrementar esa cuenta de trading. Entonces, perfecto.
Algo que es importante que resalte es que si tu porcentaje de acierto es menor al 50%, ya lo he mencionado, pero lo vuelvo a decir, considera mantener la operación. Para mantener la operación, lo que necesitarías sería validar, ok, adecuadamente los niveles en temporalidad mayor que estás utilizando para entrar al mercado en temporalidad menor. En temporalidad menor, recuerda que disparas, ok, disparas. Ahí está el gatillo. Boom. En temporalidad mayor, básicamente defines estos niveles y el precio se va a mover con fuerza, patrocinado precisamente por los precios específicos que tú definas en temporalidad mayor. Considéralo. Vamos entonces a reformular el contexto. Vamos nuevamente imaginemos que ya se dio la operación, ok, de este Fair Value Gap, en el término del Fair Value Gap, y ahora lo que queremos es, si es que no la hemos tomado, ok, si es que nos la perdimos, en un siguiente día aprovechar un movimiento direccional, probablemente en la misma dirección. ¿De qué depende esto? ¿Ok? De la zona en la que el precio se encuentre. Recuerden que tenemos movimientos impulsivos generados por el market protraction, ¿ok? Horarios específicos en donde se crean estos swing impulsivos que hay que esperar o que podríamos inclusive aprovechar siempre y cuando se tenga la experiencia, definiendo con anticipación de cuántos pips puede ser este movimiento o swing impulsivo, generalmente conocido como Euro swing, ¿ok? Entonces, véase que delimito o establezco el mid-threshold de ese bearish proportion block que ya habíamos visto por dentro del fair value gap. ¿Ok? Este bearish proportion block es un bearish proportion block de una hora dentro del fair value gap y es un nivel que suele funcionar muy bien, ¿ok? Cuando se trata de ajustar precios. Recuerden que les he enseñado a usted a definir niveles en temporalidad mayor y a ajustarlos en temporalidad menor. A esto me refiero cuando ajustemos precios. Es decir, que si tenemos un Fair Value Gap, por ejemplo, este Fair Value Gap lo encontramos en temporalidad diaria, por dentro de ese Fair Value Gap tenemos un Bearish Order Block en temporalidad de una hora, perfectamente utilizable. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a estudiar qué sucede allí. Véase la hora, ¿de acuerdo? La hora es la 1 de la mañana. Estamos una hora antes del market protraction, ¿ok? De este día. Al menos de mi consideración, recuerden que el horario adicional que les he recomendado estudiar son las 2 de la mañana, hora New York, como un horario adicional del market protraction. Vamos entonces a establecer los pips de stop loss, de profit que potencialmente hemos de tener si es que entramos en este precio específico que sería el mean threshold, ¿de acuerdo? Tenemos mean threshold como punto de entrada, ¿ok? Tenemos un máximo a proteger, 10 pips de stop loss perfectamente asumibles. Recuerden que esto es algo que lo definimos en el plan de trading. Si quieres tener 20 pips, no está mal, ¿ok? No está mal, pero recuerda que todo debe estar en armonía. ¿Con qué? Con tu rendimiento, tu performance, ¿ok? ¿Cuántas operaciones ganas? Si colocas 10 operaciones, ¿cuántas ganas? ¿Cuántas pierdes? Y en base a eso defines el ratio, en base a eso defines el porcentaje de riesgo y en base a eso defines si vas a mantener o no una operación. Tenemos entonces 10 pips de stop loss, tenemos 30 pips o puntos como le quieran llamar, al menos olvidándonos un poco del instrumento. ¿Por qué? Porque esto puede ser un índice, puede ser un cripto, puede ser oro, ¿ok? Entonces, véase la proporción básicamente, ¿ok? Claro, al menos los que sí nos basamos con el enfoque en Forex, sí es importante que consideren 10 pips, ¿de acuerdo? Solamente para resaltar ese punto. 10 pips de stop loss, 30 pips de take profit. Perfecto. Estamos hasta el momento respetando el ratio porque es lo que podríamos observar. ¿Qué es lo que favorecería mi operación en corto allí? La neutralización de estos mínimos y al menos la caída del precio por debajo del punto de apertura de esta sesión y la neutralización de uno de los mínimos del día anterior. ¿De acuerdo? Insights a considerar, neutralización de uno de los mínimos de un día anterior y la caída del precio por debajo del punto de apertura. ¿Para qué? Para ahora ir en largos. Sin embargo, no vamos a ver el setup en largo, ¿de acuerdo? Sino básicamente nos vamos a enfocar en este corto. Vamos a estudiarlo, este corto. Recuerden que les he mencionado en qué casos mantener una operación, pero ahora veamos que si el porcentaje de acierto es mayor a un 50%, es decir, que si tú ganas 6, 7 operaciones de 10, considera la toma de parciales, ¿de acuerdo? ¿Por qué esto es favorable acá, traders? Voy a explicar la diferencia. Es muy sencillo. Si tú aciertas más operaciones de las que
pierdes, ¿ok? Si aciertas más de 5 operaciones de 10, por ejemplo, que coloques en el mercado, vas a estar en condiciones de que sacar parciales y de sufrir menos stop loss, menos break evens, ¿ok? No vas a sufrir tanto eso. Pero si eres un trader que no tiene un porcentaje de 50% o más de 50% de acierto, ¿qué va a suceder? Que tú vas a perder, imagínate que pierdes 4 operaciones, en la siguiente quieres sacar parciales. Vas a reducir el profit potencial de esa operación. La idea es que el ratio que tú estás, que has establecido, mejor dicho, recuerden, soporte la racha de pérdida anterior. Entonces, lo más sensato es que mantengas la operación, ¿de acuerdo? Porque si no, vas a sacar parciales, pero esos parciales jamás van a mitigar tu pérdida, porque no tienes un porcentaje de acierto mayor a un 50%. Si tienes un porcentaje mayor a 50%, ok, de trades colocados exitosos, sacar parciales es muy bueno. Es muy bueno. ¿Por qué? Porque aunque el precio se te regrese, ya vas a tener dinero materializado. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Entendida la explicación? Vamos entonces a considerar números, ¿ok? Dentro de esta operación que fue exitosa. Coloquemos entonces el 1%. Imaginemos que colocamos nuevamente el 1% que correspondería a $100 dentro de este stop loss de 10 pips. Y imaginemos que ahora sí, pues estamos en un porcentaje, o el trader que opera este contexto tiene un porcentaje de acierto mayor a 50%. Él decide, por lo tanto, sacar parciales en 15 pips. No es necesariamente un 1 a 2, un 1 a 1, ok, es un 1 a 1.5, pero él lo establece así. Ustedes también van a poder definirlo así. Les he explicado cómo sacar parciales en alguna de las lecciones de este mes, este segundo mes. Este trader establece sacar en la mitad del tramo. ¿Por qué? Porque él ha establecido un ratio de 1 a 3. Sin embargo, ese ratio de 1 a 3 para este trader en específico, ok, no quiere decir que se respete a la perfección. Él va por el ratio, pero en el camino saca parciales. ¿De acuerdo? 15 pips, 1.5% flotante positivo y decide cortar en parciales. Si yo corto la operación en parciales, a ver, colóquenlo en el chat, ¿de acuerdo? Si yo decido cortar en parciales 1.5% profit flotante positivo, ¿con cuánto me quedo? ¿Ok? Imaginemos que él saca parciales en un 50%, ¿ok? Para definirlo, para que tengan básicamente el valor correcto. Saca parciales en 50% con 1.5%, repito, como flotante negativo. ¿Cuánto quedaría de flotante positivo? Perdón, positivo. Ok, tiene flotante de 150, correcto. Si está flotando 150 y él decide colapsar el trade a la mitad, ¿cuánto queda de flotante? Excelente, Marcela, muy bien. Si es que no expliqué la pregunta correctamente, pido disculpas, ok, pero es 75, ¿de acuerdo? $75. Esto quiere decir que este trader ahora va a tener en su stop loss potencial, porque imaginemos que no se ha movido aún el stop loss, va a tener 0.50%, es decir, $50, ok, aún en riesgo. Sin embargo, este trader ya habrá materializado $75, ¿de acuerdo? Y tendrá aún $75 en su cartera. Si el precio se regresa, se pierde la operación en stop loss, pero queda, ¿cuánto queda de balance o de saldo, ok, en esta operación? Si es que el precio retornara y fuera al stop loss. 25, excelente, Kevin. 25, ¿por qué? Porque tengo 50 en el stop loss, tengo 75 flotante, pero se regresa, pero yo materialicé 75. Entonces, hago las cuentas, 75 que materialicé menos los 50 que aún estaba exponiendo allí, $25. Igual estoy positivo y esto se los expliqué perfectamente en una de las lecciones. Véase que el precio pues le da la razón a este trader y finalmente lo que sucede es que ahora con dos tramos de 15 pips, cada tramo de 0.75%, ok, hace un gran total en 30 pips de 1.50%, lo que es igual a $150. Y hagamos cuentas nuevamente, $150 más los $75 hacen un total de 225. Por lo tanto, en esta operación, este trader ha ganado en porcentaje 2.25% del capital, ¿ok?
Si eres un trader que tiene un porcentaje mayor a un 50%, aunque ganes un 1 a 1, un 1 a 1.5, 1 a 2, esto es 1 a 1 punto, o perdón, esto es 1 a 2.25 de ratio, ¿ok? Teniendo básicamente en consideración una cosa principal, que es el ratio de distancia, ¿ok? De movimiento, espacio-tiempo, y otra cosa es el ratio que tú le sacas en porcentaje porque estás tomando decisiones de gestión, ¿ok? A lo largo de la trayectoria del movimiento del precio, ¿ok? Esto a la larga hace crecer tu cuenta también, ¿ok? En un siguiente trade tú vas a rejar el 1%, ¿de acuerdo? Y lo puedes perder, pero en el siguiente trade reduces el riesgo. ¿Para qué? Para que no se lleve tus ganancias, ¿sí me entiendes? Exacto, un movimiento completo, como dice Eduardo, sería $300, pero 300 frente a 225, habiendo tomado una decisión adecuada, no vamos a decir una buena decisión o la mejor decisión, ¿ok? Pero es una decisión adecuada, no hace mucha diferencia, ¿ok? Esto es lo que permite que tú sientas satisfacción, ¿ok? Exacto, de 300 a 225 está bien. Esto permite que sientas satisfacción en tu proceso, ¿de acuerdo? Excelente. Entonces, recuerden esto, recuerden siempre esto. Establezcan el instrumento, el porcentaje de riesgo que van a asumir, los pips o los puntos que van a asumir, el valor del punto de pip, ¿ok? Que tienen que considerar el otaje y el ratio y no se olviden de su porcentaje de acierto. Ahora, voy a hacer, de hecho esto me lo pueden pedir, ¿ok? Va a quedar grabado. Me pueden pedir, me pueden escribir y me pueden decir, Ángel, ¿podrías adaptar la clase a una de las dudas que yo tengo? Para esta lección he decidido adaptar esta lección, baja la redundancia, el término, a una de las solicitudes que me hizo una de sus compañeras, que fue una operación que compartí el día de hoy en Libra, ¿ok? Que es básicamente esta operación. Esta operación fue un trade en compra, ¿ok? No estoy grabando mis operaciones, es importante que lo mencione. Últimamente he estado muy ocupado y pido disculpas por eso, pero sí quiero realizar un pequeño análisis de por qué se tomó esta operación. Claro, lo envié a Telegram, pero para los que no han podido verlo en Telegram, vamos a estudiarlo ahora con mi voz. De hecho, fueron dos operaciones. Solo alcancé a tomarle un screenshot porque realmente no. Recuerden que un screenshot no dice mucho, ¿de acuerdo? Prefiero grabarles un video y compartírselos y estudiarlo con ustedes, ¿ok? Pero pude tomar este screenshot y quiero que ustedes vean que yo tomé dos operaciones. Omitan los profits, no me interesa que se enfoquen en los profits. Quiero que se enfoquen únicamente en los puntos o precios de entrada, ¿ok? Y los vamos a tomar en consideración. ¿Para qué? Para estudiar el contexto donde fueron tomadas las operaciones, ¿ok? Voy a leer un comentario en el chat. Ayuda a la psicología del trader saber que ya salió en positivo y como dicen por ahí, profit es profit. Es correcto. Johan menciona que ayuda a la psicología del trader y esto es algo que sí se los he reiterado muchas veces, saber que al menos estamos obteniendo profit, ¿sí me entienden? Y saber que estamos saliendo positivos ayuda muchísimo, ¿ok? Porque te da satisfacción de que estás haciendo las cosas bien, elimina los obstáculos que tú te puedas encontrar en tu camino. Vamos ahora a un gráfico en vivo para estudiar este contexto que les estoy mostrando a continuación, no sin antes mencionarles que a simple vista, acá traders, cuando ustedes llegan a un gráfico, claro, realizan su análisis desde temporalidad mayor, pero no es tan complicado ubicar los niveles que ustedes tienen en el price action. En esta temporalidad, que es una temporalidad de una hora, yo tengo aquí equal highs, ¿ok? Y tengo el movimiento de la apertura de la semana bajista. Este movimiento bajista ya neutralizó un mínimo, de hecho el mínimo de la semana anterior, ¿ok? Como primer insight. Y recuerden que les he mencionado en prementoría y siempre lo voy a mencionar, después de una neutralización, lo que viene es una reversión y colóquenlo en el chat, y un retroceso, correcto. Una reversión o un retroceso. Esto es importantísimo que lo logren identificar en el price action. Si yo veo una neutralización
de estos mínimos no entro en venta porque estaría vendiendo en discount y nunca vendemos en discount, ¿sí me entienden? Sería como rematar un producto, un objeto, ¿sí me entienden? Rematar me refiero a vender muy por debajo de su precio, ¿ok? Por la necesidad de dinero. Y acá sucede lo mismo. Acá podemos vender muy apresuradamente. Sí, podemos, me refiero a que podemos, no debemos. Podemos vender aquí por debajo de este mínimo muy en descuento, demasiado en descuento, y luego ver el precio subiendo. Y esto evidentemente aplica inclusive hasta la vida en real, porque muchas veces hemos necesitado dinero y nos hemos deshecho de algún objeto material que era valioso para nosotros a un precio ínfimo, un precio muy bajo, y luego nos hemos dado cuenta de cómo ese precio subía y decimos, wow, ¿cómo no lo vendí ahora? ¿No? Cuando el precio ya subió. Lo mismo sucede aquí, ¿ok? Pero recuerden que aquí básicamente tomamos decisiones con clips. Así que véase que es importante recordar que después de una neutralización, esperen un retroceso o una reversión, u operen ese retroceso, u operen esa reversión, ¿ok? Basándose en los conceptos de alta probabilidad que les he enseñado. Vamos entonces a observar que luego de esta reversión, el precio potencialmente ha de dirigirse hacia estos equal highs. Y neutralizado los equal highs no quiere decir que va a existir coloquialmente se conocería como un break in market structure, o market shift, o el precio va a subir 1000 pips. No, recuerden el flujo de órdenes institucionales, ok, de temporalidad mayor, estamos en básicamente un flujo bajista. Vamos a un gráfico en vivo. Quiero mostrarles básicamente este contexto y por qué tomé la decisión que tomé. Gracias, Diego. Muy bien, vamos a estudiar entonces este setup. De hecho, las dos operaciones que les he mostrado, ¿ok? Estas dos operaciones han sido compartidas en forma de imagen en el grupo de Telegram. Lo van a tener en las weekly notes, también se los voy a colocar allí, para que tengan un setup adicional a su trading, ¿de acuerdo? A sus modelos. Veas entonces que yo aquí tengo estos equal highs, pero estos equal highs acá traders yo los defino, ok, por los cierres de vela. Tengo equal highs, tengo candle, ok, para que exista candle, el segundo máximo tiene que estar un poco más abajo, no en el mismo precio ni siquiera, un poco más abajo del máximo anterior, ¿de acuerdo? Para que exista una candle y para yo entender que es una zona de buy side liquidity buy stops. Ahora, probablemente si ustedes reducen, por ejemplo, la temporalidad a 15 minutos, van a observar esto. Y ustedes probablemente digan, wow, en 15 minutos ya hubo la neutralización de estos equal highs. Ok, aquí hay algo importante. Esto es lo que dice esta temporalidad, pero lo que dice la temporalidad de una hora es otra cosa. Y por jerarquía, nosotros vamos a basarnos justamente en lo que nos dice o nos diga o nos muestre la temporalidad mayor. Voy a leer una consulta. Teniendo en cuenta que es un panorama bajista, ¿no se podría esperar un respeto a un bearish en vez de la neutralización de los equal highs? Vamos a ver, quiero que ustedes observen, ok, probablemente esta consulta sea resuelta con las lecciones anteriores, pero vamos a estudiarlo. Véase lo siguiente, ok, cuando el precio neutraliza máximos o mínimos, siempre llega a un siguiente nivel, y es algo que sí les he mencionado. Por ejemplo, cuando estudiamos la opción del chartismo fantasma, cuando el precio neutraliza máximos o mínimos, siempre llega a un siguiente nivel. Entonces, sí, se puede esperar lo que Johan menciona como un respeto a un nivel bearish, ¿ok? Y en ese nivel o precio bearish, nosotros esperamos un swing high y operamos justamente un order block en ese swing high. Sin embargo, en este contexto, el trade, ok, favorable, estaría en este order block. Véase lo siguiente. Este es un order block que nosotros bien podríamos invalidar o no utilizar acá traders, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se ha formado básicamente al comienzo de la sesión diaria. ¿Ok? Entonces puede ser perfectamente neutralizado en Londres. Es justamente lo que sucede. Sin embargo, luego de ver ciertas confirmaciones que ahora les voy a presentar a continuación, podríamos
proteger el mínimo que neutraliza justamente ese order block. ¿Por qué? Porque por lo general cuando los order blocks han de funcionar, ok, adecuadamente o de forma óptima, el precio tiende a respetar el precio tiende a respetar las aperturas de los order blocks o el mean threshold del order block. Según la lección 1 del bloque 3 de mi mentoría, les he explicado que el precio no debería superar el mean threshold, ¿ok? Es el umbral límite, ¿sí me entienden? Entonces el stop loss podría estar por debajo del mean threshold o por debajo del mínimo del order block o del máximo del order block, dependiendo del tipo de order block, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando el precio supera el mean threshold, las probabilidades se reducen. Y si luego va a haber una reversión, y eso solamente fue un stop hunt, ¿ok? Hay que ver ciertas confirmaciones. Vamos a estudiarlo ahora. El horizonte acá traders, luego de la neutralización de un mínimo semanal, recuerden que esta neutralización, recuerden que esto es básicamente una piscina de liquidez enorme, 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 ¿sí? Luego de esa neutralización, el precio ha de, boom, dispararse, ¿ok? Y en términos de liquidez, ¿ok? El precio va a buscar justamente sacar a los traders que han entrado en corto, que estén en cortos en la curva de ventas, ¿ok? Anterior. Son justamente esos stop loss a los que nosotros vamos a ir también. Por lo tanto, va a ser importante que establezcamos dónde se encuentra esa zona. No es complicado establecer una zona de buy side liquidity buy stops o sell side liquidity sell stops. No es complicado determinar un horizonte luego de una neutralización, ¿de acuerdo? Entonces, formado el mínimo que neutraliza el mínimo de la semana anterior, que es básicamente un mínimo de esta semana actual, vemos que el precio contrae, pequeña distribución, contracción, cierre del día anterior y apertura del día anterior. Véase lo siguiente. ¿Ok? Para esto sí voy a tener en consideración, ¿ok? Los puntos de este order block. ¿De acuerdo? Vamos a tener en consideración los puntos de este order block, como lo son su punto de apertura y el 50% de ese order block. ¿Perfecto? Perfecto. De acuerdo. Entonces, vamos a estudiar lo que sucede en este día, ¿ok? El día de hoy, al menos, claro, el día de hoy todavía para los que estamos en Latinoamérica o en América como tal, pero en la sesión de ayer, para ser un poco más exacto, tuvimos un dip en Libra, al menos en Libra de 170 pips, muy bonito, ¿ok? No vamos a estudiar tanto eso, vamos a estudiar básicamente movimientos muy específicos, ¿ok? Que no aproveches un movimiento de 170 puntos o pips, ¿ok? Dependiendo del instrumento, no quiere decir que seas un mal trader. Que por el contrario, si tú aprovechaste un movimiento de 20 pips, entraste preciso y saliste preciso, eso te hace un trader, un buen trader, ¿ok? Un excelente trader. ¿Por qué? Porque sabes dónde entrar, cuándo entrar y dónde salir. Así de sencillo. Y si te perdiste un movimiento de 140 pips, no te importa. Que no te importe. Tú has hecho las cosas bien y eso es lo que tiene que satisfacer, ¿me entiendes? Entonces, vamos a estudiar qué pasa. Yo ya tengo, nosotros deberíamos tener el insight en estos máximos, ¿ok? No vamos a ver este máximo porque este máximo es una mecha, ¿ok? Entonces lo vamos a omitir. Vamos a estudiar este día. Tenemos al precio creando el primer máximo de la sesión. Vamos a establecer los horarios del Market Protraction, ¿ok? 8 de la noche, recuerden, 12 de la noche, ¿ok? 2 de la mañana, Market Protraction. ¿Okay? Y vamos ahora a ver a las 7 de la mañana, cuando desarrolla el precio. Véase que a partir de las 8 de la noche, como primer horario de observación, el precio crea pequeña consolidación, expande alcista, ¿ok? Formación de swing high, pequeño retroceso, relleno del vacío de liquidez. Aquí tenemos un rango muy específico que es rellenado. Fíjense en este vacío de liquidez pequeño que está siendo rellenado. El precio, boom, rechaza esa zona, pero no logra romper el máximo anterior. Ok, esto es normal porque estamos en un horario de baja volatilidad. Recuerden que la Libra no es, digamos, un par que nosotros operemos de lleno en la Asian Kilson, pero sí el comportamiento del price action es totalmente, se puede estudiar totalmente. ¿De acuerdo? Tenemos pequeña consolidación y a partir de aquí un movimiento bajista. Véase o nótese lo siguiente. ¿De acuerdo?
Voy a reducir aquí de temporalidad a 5 minutos para que ustedes observen lo siguiente. Este fue uno de los primeros trades que yo tomé, al menos en el Market Protraction de las 12 de la noche. Yo desde el mínimo de esta vela alcista, ¿ok? Hasta el máximo de esta vela alcista, tengo un Fair Value Gap, ¿ok? Es un Fair Value Gap, vacío de liquidez muy estrecho, muy específico, una zona trabajable. Yo me ingreso así porque sí, porque el precio llegue al Fair Value Gap, ¿ok? Es Market Protraction, va a existir neutralización, ¿ok? Por lo tanto, yo espero esta neutralización acá traders y recién ingreso cuando el precio valida la zona o se reintroduce por dentro del rango de trading. Esto quiere decir que aquí principalmente se está neutralizando este máximo, ¿ok? Perfecto. Se está neutralizando ese máximo. En términos de un gráfico de líneas, acá traders, tengo este máximo, ¿de acuerdo? Y recuerden ustedes que las neutralizaciones con mecha básicamente son para tocar stop loss. Entonces, por encima de ese máximo hay stop loss o hay traders con órdenes pendientes en compra. Yo necesito o necesitaría esperar bajo los parámetros del setup que a mí me gusta operar, que el precio se reintroduzca al rango de trading, ¿de acuerdo? Véase lo siguiente. Aquí pasa algo muy interesante. Voy a hacer justamente, voy a ampliar este panorama para poder delimitar las zonas que hemos de considerar todos nosotros, ¿ok? Acá trading no se guarda nada. Vamos a explicar tal cual cómo se tomó el trade. Tenemos esta zona del Fair Value Gap, ¿ok? Neutralización. El precio se reintroduce en la zona y fíjense cómo regresa al Fair Value Gap. Es justamente allí donde yo decido colocar mi trade en corto. Perfecto. Estoy por dentro de un Fair Value Gap. Permítanme. Estoy por dentro de un Fair Value Gap nuevamente en condiciones de ser utilizado. Hagamos alusión a la polaridad. La polaridad hace referencia básicamente a dígase, vayamos a, apliquémoslo, digamos, en un contexto de trading, ¿de acuerdo? Establezcan un nivel de soporte o resistencia. Cuando el precio rompe esa resistencia, ese nivel se convierte en un soporte. ¿Ok? Si lo rompe, ese nivel se convierte en una resistencia. ¿De acuerdo? Esto nos enseñan en facilito cuando recién comenzamos a hacer trading, ¿verdad? Excelente. Sin embargo, nosotros ahora utilizamos ese concepto de polaridad, pero con los niveles, ok, de patrocinio institucional, vacíos de liquidez, order blocks, fair value gaps, etcétera, etcétera, que encontramos en el precio. No necesariamente para definir un precio específico, pero sí para establecer una zona que nos permite entrar al mercado con alta probabilidad. Fíjense en lo siguiente. Este es un máximo, acá traders, ese es un máximo que se ha formado en una neutralización. Ustedes saben, lo hemos estudiado muchas veces, lo he dicho en esta lección, estos máximos son máximos relevantes, importantes, ¿sí? Dentro de esa mecha hay un order block de 1 minuto probablemente, sí, lo hay. Y ese order block contiene una cantidad de liquidez que ni se imaginan. Ok, eso es complicado medirlo, al menos en Forex es complicado medirlo. No es posible saber cuánto dinero hay dentro del mercado, al menos como, como retail traders. Pero véase que los máximos que se crean en neutralización o mínimos que se crean en neutralización son máximos o mínimos que podemos proteger, ¿de acuerdo? Entonces véase lo siguiente. Nosotros decidimos o podemos decidir tomar la operación justamente en cuanto el precio se introduzca en el Fair Value Gap. Si quieres un precio específico, recuerda que tienes la herramienta de los retrocesos de Fibonacci y no hace daño utilizar la herramienta de los retrocesos de Fibonacci. Fíjense, quiero hacer un pequeño acercamiento porque aunque el precio no llegue al 62%, basta con que supere el 50% del rango OK, 50% del rango que has establecido, para entender que estamos en zona premium o discount. Premium, excelente Ángel. Ahora véase el rango estrecho que voy a yo establecer. Voy a establecer donde empieza el Fair Value Gap hasta el 62%. ¿Ok? Como primer espacio de referencia, solo de referencia.
¿De acuerdo? Entonces, si el precio se introduce allí, corto o coloco una operación en venta. ¿De acuerdo? Tengo mi operación en venta allí. Ahora tengo que evaluar el ratio. Evalúo el ratio. Para eso, yo puedo tomar la decisión de colocar un trade independientemente, si me permiten verificar los precios, ok, donde ingresé, lo vamos a volver a ver en la lámina, no se preocupen. Ok, el precio fue 1.33223, ok, 1.33223. Entonces aquí, ok, perfecto. 1.33223. Un stop loss por encima del máximo que se ha creado en neutralización, 5 pips. Claro, estamos en un contexto bastante pequeño, bastante ajustado. No estaría mal si deseas colocar 10 pips, perfecto. Pero en este caso, yo voy a ir justamente hacia esta zona que he establecido previamente. ¿Ok? Mi salida está en 1.3313. Entonces vamos a ir aquí. 1.3313. Sí, exacto. Perfecto. Entonces, básicamente yo tomé todo este día. Una operación de 15 minutos, ¿ok? Con un lotaje bastante elevado, sí, ¿ok? Pero asumible por mi cuenta, de alta probabilidad. Aprovechando que el Market Retraction, neutralización creada por el Market Retraction, y luego básicamente un trade en corto, muy bonito ese trade. Lo van a ver allí en la lámina, por supuesto, con los precios. Olvidémonos de los profits, precios, ¿ok? Que es lo que básicamente determina dónde estoy entrando, dónde estoy saliendo, ¿ok? A mí, cuando yo les solicite su historia de trading, no me va a interesar tanto cuánto ganaron, porque pueden haber gestionado o no esa operación, pueden haber sacado parciales, etcétera, etcétera. Más me va a interesar saber dónde entraron y dónde salieron, ¿ok? Porque eso es lo que se estudia en el gráfico para determinar si un trader está haciendo las cosas bien o simplemente ha entrado por entrar al azar. Perfecto, primera operación aquí, era lo que bastaba, estoy saliendo en este order block, ok, de una hora, ¿sí? Estoy saliendo en este order block de una hora, perfecto. Una operación en corto, muy bonita, listo. Vayamos ahora a la operación en largo, la operación en compra. ¿Qué sucede con la operación en compra? Volvamos a reducir temporalidad, excelente. Fíjense en estos equal lows, ¿ok? Equal lows, perfecto. Aquí la operación en compra se genera luego de la neutralización de esos mínimos, ¿ok? Luego de la neutralización de mínimos se genera un escenario para compras, ¿ok? Y es lo que básicamente hemos estudiado en términos semanales cuando les mostré el gráfico en temporalidad un poquito mayor. Entonces, luego de yo observar básicamente la neutralización de estos mínimos, decido ingresar al mercado, ¿ok? En compra. Ese precio yo lo puedo obtener trazando un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo, estableciendo un nivel de descuento o premium. Perfecto, discount, perfecto, descuento. Entonces véase que estoy en una expansión bajista. Se puede decir que está en un rango de liquidez externa. Ok, el rango de liquidez externa estaría establecido aquí. Bueno, voy a cambiar el color, ¿les parece? Perfecto, vamos a colocar un color azul. El rango de liquidez externa, el rango va a ser máximo y mínimo definidos por la línea azul y el precio sale external range liquidity, ¿de acuerdo? Si establecemos este mínimo, y este máximo, traders, los mínimos que se encuentran en esa curva neutralizados van a ser internal range liquidity. ¿De acuerdo? Va a ser toma de liquidez en mínimos de una curva anterior, pero es interno porque estoy dentro de un rango que es una curva de compras. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Es decir, voy a hacerlo de este modo. Tenemos aquí internal range liquidity, internal range liquidity, internal range liquidity, internal range liquidity. ¿Perfecto? Perfecto. Excelente.
Ok, entonces voy a establecer este precio que va a ser los 1.33086, ¿de acuerdo? Como un nivel óptimo de entrada utilizable en la medida en la que yo vea cierres de vela allí, puedo ingresar al mercado. Es así de sencillo, no tiene mucha ciencia. ¿Por qué? Vayamos ahora a nuevamente el gráfico de una hora. En el gráfico de una hora tengo este order block de baja probabilidad porque se ha creado en la apertura del día, pero al precio creando un Euro swing, neutralizando su mínimo. Es decir, allí se está tocando ¿qué? Stop loss, perfecto, perfecto, Johan. Se están tocando stop loss. Y si se están tocando stop loss o se están activando en su defecto también sell stops, perdón por, perdón. Y si se están activando también en su defecto sell stops, si yo veo el precio introducirse nuevamente dentro del rango, ok, es decir, dentro del order block, puedo tomar un trade perfectamente. Vamos entonces nuevamente a temporalidad de 5 minutos. Y aquí vamos a reducir a un minuto, ¿de acuerdo? Véase lo siguiente. Vamos a observar esto de manera con pinzas, ¿ok? Con pinzas. Recuerden que, o ya me conocen, algunos los que me conocen al menos, yo soy muy, muy detallista. Consolidación, Swing y expansión alcista. ¿Estamos? ¿Sí se entiende? No está sucediendo esa formación de Power of Three en cualquier zona. Es una zona importante, interesante de discount para compras, ¿ok? Según la lección de Fair Valuation, discount la utilizamos para compras, ¿ok? Premium para ventas, ¿de acuerdo? Vimos hace un momento el setup en ventas en premium, boom, perfecto. Salida muy, muy específica en el order block que había allí, que sea o no de alta probabilidad o de baja probabilidad, es un punto de salida. Y a mí no me interesaba operar más allá de 10 pips, ¿ok? Antes de Londres como tal. Entonces, véase lo siguiente. Y de hecho, no sugiero, bueno, no sugiero si recién están comenzando, si no se tiene la experiencia y están operando pares mayores como Libra, Euro dólar, Aussie dólar, bueno, Aussie dólar sí, de acuerdo, pero Libra, Euro dólar, USD CAD, antes de Londres, esperen, esperen, ¿de acuerdo? O vayan por una cantidad de pips muy, muy, muy baja, muy, muy precisa, 10 pips y ya está. Si no, vayan a por los pares de divisas, si es que operan Forex, activos en la sesión de Asia, ¿de acuerdo? Ya cuando se solapan, hay más volatilidad, hay movimientos direccionales. Cuando se solapan Asia con Londres, hay movimientos direccionales más bonitos. Ok, entonces véase, yo ingreso, según mi punto de entrada, en 1.33, 1.33093, ¿ok? 1.33093, ok, aquí. ¿Listo? Decido ingresar allí al mercado, anticipo el movimiento que se ha de formar y básicamente esta vela en un minuto sería mi breaker, ¿ok? Utilizaría ese breaker como confirmación, sin embargo, no observo al precio cayendo a ese breaker, más que básicamente al rango de su mecha. Utilizo entonces este bullish reclaim block como mi nivel de referencia, ¿ok? Para confirmar mi trade y la expansión alcista acá, traders. ¿De acuerdo? Es un bullish reclaim block, ¿sí? El bullish reclaim block también tiene sus puntos de referencia y fíjense que ese bullish reclaim block no tiene cierres de vela en el min threshold. Entonces, con muchísima más razón confirmamos un potencial movimiento direccional alcista en esta temporalidad, claro está, ¿no? Véase que de este modo es como pueden ustedes también ir confirmando su operación, no necesariamente entrando al mercado. Porque aquí el precio, ok, luego de una neutralización no quiere decir que vaya a retroceder hacia un nivel óptimo de entrada. Simplemente retorna al equilibrium y expande. Caída por debajo del equilibrium ya es discount. ¿Ok? Y esto sirve para confirmar, no necesariamente para entrar al mercado. Recuerden, nosotros podríamos haber entrado perfectamente ¿en dónde? En el 70.5% de Fibonacci, ¿ok? Del rango que hemos establecido, 10 pips stop loss hacia abajo, por spread, ¿ok? Por spread, que en este caso es un spread de 0.6.
¿Ok? ¿Se fijan? La entrada queda allí, no queda exactamente en el nivel, pero listo. Esa fue la entrada. Monitoreo. Hablemos de monitoreo. Si estamos entrando en un minuto, ¿ok? En mi caso entré con el mismo lotaje, vamos a por los máximos de la curva de ventas anterior y vamos a neutralizar todos esos máximos. Máximo neutralizado, listo. Van a ser puntos referenciales donde nosotros hemos de, permítanme borrar todo, ¿ok? Tenemos la entrada aquí en 1.33093. Y como les mencioné, vamos a ir a por los máximos referenciales. ¿Ok? Esta entrada también se está generando dentro del horario, ok, previo al market protraction de Londres como tal, porque a partir de la medianoche recuerden que el precio tiende a ir a neutralizar máximos o mínimos, eso se los he mencionado muchas veces, infinitas veces. A partir de la medianoche hora New York, el precio, boom, sale disparado en cualquier dirección a por la liquidez. Esa dirección la podemos determinar, sí, perfectamente, y la podemos operar también, pero sugiero que operen principalmente en sesión, ¿de acuerdo? Poco a poco, en la medida que adquieran experiencia, van a poder definir o aprovechar estos movimientos en Euroswim. Veas entonces que nuestros objetivos muy claros, al menos al estar yo en un minuto y esperar una expansión de este calibre, no saqué parciales, al menos desde mi punto de vista, como y desde mi experiencia personal, si les puedo comentar, los parciales me los reservo cuando el monitoreo lo realizo en temporalidad de 5, 15, 30, una hora, ¿ok? En esas temporalidades. Si es un minuto, por lo general, ¿ok? Los movimientos han de ser movimientos bastante fuertes, bastante precisos, a por justamente los niveles que previamente nosotros hayamos establecido. Mi salida en este trade estuvo, ¿ok? En 1.33266, que fue aquí, básicamente. ¿Ok? Mi salida manual fue una salida manual. 1.33266. ¿Se fijan cómo se puede ingresar al mercado de manera muy exacta y salir también de manera muy precisa, en lugar de tener yo que comerme tremendo retroceso, si me entienden? Esto lo logran poco a poco acá traders, no lo logran de la noche a la mañana. Véase que, ok, al menos al menos mi persona, claro, puede tomar esa operación allí. Pero si tú no pudiste tomar esa operación allí, no pasa nada, porque tienes aquí un bullish short block confirmado, ¿sí me entienden? Y este bullish short block se ha creado a la 1 de la mañana, es un order block previa sesión de, de Londres, ¿ok? Entonces hay que ver si es que el precio, o habría que estudiar si es que el precio ya en sesión retorna a ese order block y lo utiliza como tal. Vamos entonces Vamos entonces a establecer sus puntos referenciales, que sería el mínimo, o perdón, el precio de cierre, el precio de apertura, el min threshold como tal, ¿de acuerdo? Y su punto de apertura. Perfecto. Ok, ahora vamos a hablar de la temporalidad mayor. Principalmente tienen apertura del bullish order block, min threshold, ¿ok? Podrían perfectamente haber trazado un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo y entender que el precio se encontraba en zona de discount, ¿ok? Fíjense, no tenemos cierres de vela en el min threshold, ¿de acuerdo? Eso es factor para que nosotros podamos confirmar un potencial movimiento direccional de alta probabilidad en dirección alcista. Y ese movimiento direccional sí podríamos nosotros confirmar que vaya por estos máximos. A mí ya no me interesaba colocar trades, ¿ok? Operé ese pequeño rango de trading en un minuto, listo. Pero ustedes sí podrían haber aprovechado este movimiento. Ahora, fíjense que ese mínimo también se crea muy cerca a la zona del min threshold
de este order block. Allí es donde ustedes tienen mucha más confluencia. ¿Ok? Si es que desean operar confluencia, perfecto. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede aquí acá, traders? ¿Por qué yo puedo ir en compra? ¿Qué tenemos acá? ¿Qué condiciones tenemos acá? Fíjense toda esta curva de ventas. ¿Qué condiciones tenemos allí? ¿Se acuerdan de la lección 8 del primer mes de mentoría anual? Low Resistance Liquidity Run. ¿Y qué significa Low Resistance Liquidity Run? Que no hay resistencias u obstáculos relevantes para el precio, ¿ok? Que el precio no tendría problemas en avanzar. Correcto, correcto, muy correcto. Entonces, cualquier nivel que nosotros encontremos justamente en esta curva de compras, ¿ok? Va a ser un nivel que podemos utilizar en confluencia con un horario de alta probabilidad. ¿Para qué? Para ir en compras y rellenar justamente ese vacío de liquidez donde no hay soportes, no hay resistencias estándares, ¿no? Resistencias estándares. Y además de ello, ¿por qué utilizar este bearish order block si tengo equal highs? ¿Sí me entiendes? Si utilizas este bearish order block, el precio va a dejar otro máximo, va a retroceder un poco y va a volver a neutralizar todos esos máximos. ¿Sí me entienden? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué sucede aquí? Vamos a mostrar. Perfecto. Ok, no quiero mostrar esa caída. Lo que me interesa básicamente es mostrarles cómo ustedes podrían haber aprovechado este movimiento direccional. El precio nunca lo saca. Entran en ese nivel muy preciso, ok. Un nivel óptimo de entrada, discount, expansión alcista, cantidad de pips. 50 y un poquito más de 50 pips, pero con 50 pips en una sesión pueden estar satisfechos acá traders, pueden estar satisfechos. Ahora, ¿qué sucede? Luego de la neutralización de estos equal highs, ¿ok? Luego de la neutralización de estos equal highs, el precio hace algo muy interesante. Ya los veo a muchos utilizando la apertura de este bearish order block y el precio subiendo nuevamente. Vamos a ver el horario. Esta entrada se da a las 2 de la mañana, ¿ok? London Open Kilson. ¿Horario de alta probabilidad? Claro que sí. Claro que sí. Vayamos ahora a las 7 de la mañana. Fíjense, 7 de la mañana. Borro este Fibonacci y ahora tengo este mínimo, tengo este máximo, 62% y puedo ir, ¿ok? En expansión justamente, no necesariamente hasta la neutralización de este máximo. ¿Por qué? Porque se cruza la London Close Hilson. Y en London Close Hilson, bajo el perfil de toma de beneficios del market maker, el precio va a caer. ¿Sí me entienden? Y sobre todo va a caer porque teníamos fundamental justamente en esta sesión. Véase lo siguiente. Vamos a adelantar esto. Ok, aquí voy a detener esto aquí. Véase lo siguiente. ¿Qué hora es ahora en este movimiento? 10 de la mañana, London Close Kilson. Vamos a hacer un acercamiento aún más allí en la temporalidad. Yo aquí tengo Rejection Block. ¿Se fijan? Puedo combinar. Claro, todavía no les explicaba el perfil de toma de beneficios en Market Maker, pero ya es un concepto que les voy adelantando. Rejection Block en London Close. Rejection Block en London Close. Stop Loss. Siempre en el mero Rejection Block. Tengo 7 pips de drawdown potencial, pero mi stop loss es de 10 pips. ¿Sí? Y tengo un ratio, ¿ok? Hasta donde llevo ese mínimo, porque recuerden que, bueno, establezcan una cantidad de pips suficiente para ustedes, ¿ok? No dejen correr un trade si no saben hasta dónde va a llegar, o si no tienen ni siquiera la certeza de hasta dónde va a llegar. Puedo tener entonces, entrando en el rejection block, una cantidad de casi 170 pips, de hecho, ¿ok? Si añadimos los pips que tenemos aquí por encima, un ratio de 1 a, ¿cuánto?
16, ¿no? 16, 17 por ahí. Ok, es posible. Claro que sí, es posible. Se puede acá, traders. Fíjense que en un único día de trading, hemos estudiado primer setup en un Fair Value Gap, segundo setup en una compra en neutralización, tercer setup en un nivel óptimo de entrada, otro setup aquí en compra al rejection block, cuatro setups y cinco setups basándonos en la potencial reversión del precio en el London Close. Cinco setups en una misma sesión. A esto me refiero a que cuando les digo, todos los días hay un setup, pero cada quien opera el setup con el que se sienta más cómodo. Y claro, tienen que ir o deberían ir por la cantidad de pips más sensata. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda o consulta en el chat? Colóquenme ahí sus dudas o consultas en el chat. Mientras yo... Ok, Germán, respondo tu consulta. Es la lección 7 del bloque 3 de prementoría. Rejection Block, ¿ok? Lección 7 del bloque 3 de prementoría. Ok, por aquí me consultaron cuál fue el nivel de temporalidad mayor que podríamos haber utilizado para basarnos en un trade, ¿ok? Leo el chat. Rejection Block, sí, listo. Ok, fíjense que yo tengo este order block, es una única vela bajista, o perdón, una única vela alcista, ¿ok? Con los niveles respectivos. Rejection, min threshold y apertura. ¿De acuerdo? Nosotros podríamos utilizar perfectamente cualquiera de esos niveles. Sin embargo, para la sesión, cuando nosotros reducimos en temporalidad, ¿ok? Para la sesión, lo que nosotros vemos o observamos aquí es al precio. Voy a acercar aquí para que se vea mejor. Neutralización de un mínimo de la semana anterior. Fíjense en los cierres de vela. ¿De acuerdo? Basta con que nosotros nos basemos en eso para que podamos formular aquí setups en compra, siempre y cuando tengamos, claro, insights a favor de esa reversión que va a crear básicamente un swing impulsivo alcista, ¿de acuerdo? Véase que en esta temporalidad de 4 horas también tengo lo siguiente. También tengo el precio llegando al mid-threshold de este order block de 4 horas. Entonces también se hubiese podido utilizar ese order block de 4 horas, ¿ok? Sí, en términos de identificar un nivel de temporalidad mayor, ¿de acuerdo con traders? Entonces considérenlo también. Claro, cuando nosotros reducimos a temporalidad de una hora, operamos el rango. Operamos el rango, es decir, este máximo y este mínimo, ¿se fijan? Y por dentro de ese rango nosotros establecemos niveles que hemos de utilizar para la formulación de nuestros setups. En este sentido, nos basamos en este nivel, en el min threshold del order block de 4 horas. ¿Sí me entienden? Corrijo. En el min threshold del order block de 4 horas, expansión alcista, nivel óptimo de entrada. Recuerdan que les expliqué fue el nivel óptimo de entrada, la expansión, la neutralización de estos equal highs y a partir de allí una reversión, ¿sí? En esta misma temporalidad ustedes pueden observar que también se termina por respetar justamente el rejection block aquí. Estamos en una hora, nuevamente rejection block y min threshold del bearish share block a donde el precio llega con cierres de vela y apertura, por supuesto. Son factores que hay que estudiar, que hay que observar. Muchas veces queremos entrar sí o sí en ese nivel. Por ejemplo, definimos el min threshold y queremos sí o sí entrar en ese nivel porque creemos que la entrada va a ser perfecta. Y muchas veces no es así, muchas veces asumimos drawdown. Entonces, pueden hacer dos cosas. Pueden entrar en ese nivel
y colocar adecuadamente sus stop loss para proteger su operación, o pueden entrar o esperar, mejor dicho, pueden esperar que el precio neutralice máximos pendientes que se encuentren allí y a partir de allí swing high y expansión bajista. ¿De acuerdo? Perfecto, traders. Leo sus consultas en el chat. Por mi parte, voy a dejar esta lección, esta última lección del segundo mes de la mentoría anual de Trading hasta aquí, esperando que la información que les he brindado haya sido de utilidad. Espero haber despejado muchas de las dudas que alguno de ustedes haya tenido y o complementado los conocimientos que ustedes ya posean. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por la confianza en mi trabajo y los veo el día martes 7 de diciembre.